Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Teorías y Conspiraciones.com. En este video doser les voy a hablar de una leyenda mexicana. Les voy a hablar de Quetzalcóatl, la leyenda del dios hombre. Es bien sabido que Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Quetzalcóatl fue, según las leyendas, rey y dios de Tula. Tula era un lugar sagrado, no era un pueblo, era una ciudad sagrada donde existían o cohabitaban los antiguos sacerdotes del antiguo reino de México, el antiguo imperio mexicano, o más bien el antiguo imperio azteca. La leyenda dice que Quetzalcóatl, las leyendas dicen que venía del mar, otras que apareció en el centro de Tula siendo un niño. Lo interesante es que Quetzalcóatl no corresponde al estereotipo de los antiguos mexicanos. Me refiero a que era rubio, de ojos azules, y después fue un dios barbado rubio. Se ha especulado mucho sobre el origen de Quetzalcóatl. Se ha dicho que algunos dicen que era un antiguo vikingo que llegó a estas tierras, otros afirman que pudiera haber sido un antiguo apóstol de la cristiandad, e incluso se afirma que pudiera haber sido de origen extraterrestre, dado que Quetzalcóatl está muy vinculado a la creación de la humanidad, de acuerdo a las antiguas leyendas prehispánicas. Algo que les quiero decir, que Quetzalcóatl tiene otro nombre, que es Cuculcán. Esto es de acuerdo a la cultura maya, en Yucatán, México, donde el gran dios Cuculcán emerge del mar como serpiente emplumada y detiene al dios Huracán, que era el monstruo que destruía o asolaba a las costas de los antiguos mayas. Pero volviendo a la historia y a la leyenda, Quetzalcóatl es rey y dios de Tula. Y durante su reinado se habla que él prohibió los sacrificios humanos, el algodón era de colores, existía y reinaba una paz y una armonía muy especial en el antiguo reino de Tula, lo cual despertó en algún momento la envidia de algunos dioses, lo cual veremos más adelante. Quetzalcóatl tiene muchas similitudes con muchos héroes mitológicos, griegos, cristianos, incluso egipcios. Él también bajó al Mictlán, la tierra de los muertos, o el equivalente al infierno, para rescatar los huesos de los antiguos dioses y crear a la raza humana. Quetzalcóatl también se le atribuían grandes propiedades curativas. Se dice que el rey Quetzalcóatl curaba a los enfermos con solo pasar y tocarlos. Se habla también de que el gran dios Quetzalcóatl, el emperador Quetzalcóatl, tenía control sobre los elementos de la tierra, sobre todo sobre el viento y el aire. Entonces, prosiguiendo con nuestro relato, lo que más me ha llamado y me ha interesado es sobre su origen. Como les he dicho anteriormente, se ha especulado mucho sobre el mismo, ya que en alguna ocasión se llegó a especular que pudiera haber sido el mismo Jesucristo en tierras americanas. Eso es una especulación que surgió ya a principios de los años 80, finales de los 70, y que por eso existen incluso algunas cruces en algunas pirámides o antiguas construcciones mayas, cruces muy semejantes a las cruces egipcias, cabe mencionarlo. Pudo haber sido también algún sacerdote de Atlántida que llegó aquí después de la destrucción del antiguo continente. Recordemos que la cultura maya desciende directamente de los reinos de la Atlántida. El emperador rey Quetzalcóatl, o el emperador dios Quetzalcóatl, tiene la habilidad también de proyectarse a sí mismo dentro de las profecías, ya que para los mayas él era Cuculcán, y según su profecía él iba a regresar ahora al terminar su profecía, más bien da la conclusión de su profecía maya, que fue el 21 de diciembre del año 2012, como el dios Cuculcán. Hay personas en México que todavía creen o afirman que Quetzalcóatl no ha regresado, sino que va a regresar. Pero hay un dato muy interesante. Vamos a ver la caída de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un hombre dios omnipotente, con todo el poder y la majestuosidad y la gloria que eso conllevaba en el reino de Tula, y eso despierta la envidia de los dioses. Había entrado en Mictlán y vencido al dios Tezcatlipoca, dios de la muerte.
Y hay dos leyendas, unas afirman que Quetzalcóatl fue engañado por Huitzilopochtli y otras el dios de la guerra de los aztecas, y otros que afirman que fue engañado por el mismo de Tezcatlipoca. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahorita que les mencioné el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los aztecas. Se han encontrado, o he encontrado más bien, muchas similitudes entre el antiguo imperio azteca y la antigua civilización hebrea. Posteriormente haré un video 12 hablando de este tema específicamente y dando datos muy contundentes sobre estas grandes similitudes. Volviendo al tema de Quetzalcóatl, cuando el emperador dios estaba en su apogeo, un dios se disfrazó de anciano y se presentó en su palacio para ofrecerle un elixir que le iba a dar juventud. Ese elixir es el conocido en México como el pulque. Quetzalcóatl no lo conoció, eso nos indica que no existían o no se tenía conocimiento de bebidas embriagantes en la antigua Tula. Y Quetzalcóatl ingiere el brebaje y obviamente cae en un estado etílico. Una vez que en ese estado etílico hace una serie de barbaridades en Tula, que una vez que se le ha pasado la mona, se da cuenta que ha cometido errores terribles y se siente indigno, y por lo tanto él decide partir de su reino, dejarlo, porque no se considera digno de continuar en él. La leyenda dice que Quetzalcóatl armó con serpientes una barca y se le prendió fuego y su corazón se elevó al cielo. Eso nos recuerda mucho a un posible cohete espacial. En un próximo video serie, el cual he titulado o titularé llamado Los astronautas del Antiguo México, daré una explicación de hechos muy certeros sobre la posible presencia de extraterrestres o de tecnología avanzada en el antiguo México prehispánico. Quetzalcóatl parte y huye al cielo en su corazón, pero promete que va a volver, y eso ya lo convierte en una especie de leyenda mesiánica, porque para que los antiguos mexicanos el regreso de Quetzalcóatl representaba el regreso de una época de gloria y prosperidad. Quetzalcóatl fijó una fecha para su retorno que coincidió exactamente cuando Hernán Cortés llega a Veracruz y desembarca. Es por eso que el emperador Moctezuma Xocoyotzin, al tener conocimiento que un hombre rubio y barbado ha desembarcado en México, cree que es Quetzalcóatl y se le entrega y se le rinde a él como si fuera un dios. Pero sin embargo, pues todos nosotros sabemos que Hernán Cortés no era ningún dios, ni mucho menos, simplemente fue una persona que vino a conquistar este país. Y eso le costó la vida al final de cuentas a Napoleón Moctezuma. En un posterior dossier les voy a hablar sobre la verdadera historia de la conquista de México y lo que realmente pasó y todo el compendio de conspiración que se dio para que eso sucediera, porque las tierras de América no eran ajenas para los antiguos europeos. Eso lo veremos posteriormente también. Volviendo al tema de Quetzalcóatl, no fue el que volvió, fue el Imperio Español y fue el que conquistó finalmente México. No lo conquistó por la seguridad tecnológica que tentaron los españoles en aquel momento, lo conquistó por una desgraciadamente guerra bacteriológica que se dio en ese momento, lo cual lo veremos en ese video. Quetzalcóatl parte, se pierde en las lejanías del mar, y todos los pueblos al ver hacia el mar y ver el surgimiento del planeta Venus y ver su luz como brilla en las ondas del mar, lo asimilaron como la serpiente emplumada, y todos los días veían que venía Quetzalcóatl, pero Quetzalcóatl no ha llegado, o no ha venido, o si vino que nosotros no se ha revelado. Hay quien dice que incluso Quetzalcóatl es una especie de anticristo maya, el cual viene en realidad a aumentar una destrucción. No lo podemos saber. Lo que sí les puedo asegurar es que la leyenda de Quetzalcóatl ha sido muy socorrida, no socorrida, sino más bien ha sido una de las leyendas más populares y típicas y inspiradoras en México durante muchos años, por la grandeza y gloria que le dio al antiguo reino de Tula. Incluso en los años 80 se llegó a emitir una moneda de 5 pesos con efigie de Quetzalcóatl, como replicar en la serpiente emplumada.
En fin, no sabemos de ciencia cierta si Quetzalcóatl va a regresar pronto, o si ya regresó, o simplemente ya no va a volver. Del momento que subió al cielo, su corazón, eso nos hace pensar muchas cosas. Igual en unos cuantos años, si es un ser alienígena, puede regresar alguien de él mismo o alguien de su exilio. Hay una última posibilidad que quiero compartir con ustedes, y es la que pudiera ser un viajero en el tiempo del futuro, que haya viajado del futuro a las antiguas tierras de Tenochtitlán o de Tula y se haya convertido en el dios emperador. Por eso haya tenido conocimiento de cuándo iba a ser la conquista de México. No podemos saber. Hay muchos casos que nos hacen pensar que han habido personas del futuro que han venido a tiempos actuales o a tiempos pasados a cambiar la historia, a realizar ciertos actos que conllevan un encadenamiento de eventos que desencadenan en alguna especie de, ¿cómo les diré?, alguna especie de fenómeno o social actual. La historia puede ser manipulable, ya lo hemos visto y lo veremos en futuros videos. Quiero agradecerles mucho su atención a este primer video de teoresiconspiraciones.com. Les pido que abran su mente y los espero en el próximo video. Hasta luego.